¿Cómo están, amigos de Voto 2016? Buenos días. Nos acompaña esta mañana la ex candidata presidencial del Frente Amplio y todavía congresista de una bancada que se llama igual, pero no es lo mismo exactamente, el Frente Amplio, Verónica Mendoza. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenos días, Mario. Han promocionado bastante la entrevista, así que tengo que obtener algunas exclusivas de todas maneras de esta conversación. No traigo ninguna primicia en particular, Mario. Vamos a ver. Me quedan algunas curiosidades del final de la campaña de la primera vuelta, cosas que dijiste después en distintas manifestaciones. Por ejemplo, has dicho reiteradamente que ustedes, es decir, el Frente Amplio, son o han obtenido la segunda fuerza política del país. Eso es discutible porque, claro, en las elecciones presidenciales, si hubiese llegado segunda, estabas en la segunda vuelta y eso no ocurrió. Entiendo que te referías entonces al Congreso. Claro, somos, gracias al respaldo ciudadano, la segunda fuerza política en el Parlamento Nacional, la primera fuerza política de oposición, porque en cualquiera de los casos eso seremos. Somos también la segunda fuerza política en el territorio nacional, ¿no es cierto? Porque a nivel territorial, más allá del porcentaje y número de votos, en importantes regiones del sur del país en particular, obtuvimos un primer lugar bastante contundente. Lo que quieres decir es que en porciones del territorio más extensas, tú obtuviste el primero o segundo lugar, a diferencia de Pedro Pablo Kuczynski, que donde Pedro Pablo Kuczynski las obtuvo. Pero eso es realmente significativo, digamos. Yo me puedo imaginar que de repente Ante los Flores ganó en el desierto de Sechura y en algún lugar de Madre de Dios, que son territorios muy extensos, pero eso no lo convierte en la segunda fuerza política. A veces lo que importa son los votantes, en última instancia. Pero es una realidad que constatamos. Hemos ganado por amplio margen en 7 regiones. Podría incluso decir, Mario, que fuimos en ese momento la primera fuerza política en el sur del país. Ahora, también soy perfectamente consciente que eso, digamos, no es algo absolutamente consolidado y definitivo, que más bien va a demandar de nosotros como Frente Amplio un trabajo político constante para consolidar, reafirmar presencia en esos territorios y ampliar nuestra presencia en otros donde efectivamente no tuvimos el respaldo ciudadano que hubiéramos esperado, que hubiéramos querido construir. Ahora, si bien no es obligatorio ni nada por el estilo, es costumbre que quienes pierden en unas elecciones saluden a quienes las ganan. ¿Tú no tuviste ánimos de hacer un gesto así hacia ninguno de los dos candidatos que pasó a la segunda vuelta por alguna razón en particular? Mario, lo que hicimos fue el martes siguiente al día de las elecciones dimos una conferencia de prensa donde reconocimos los resultados, donde afirmamos nuestra identidad política para esta nueva etapa, en el sentido de que no íbamos a hacer pactos o acuerdos con ninguna de las dos fuerzas políticas que habían quedado en segunda vuelta. Planteamos una serie de temas y de agendas que anunciamos íbamos a seguir trabajando, defendiendo, debatiendo y, por lo tanto, reconociendo el resultado electoral. Una cosa es reconocer y otra cosa es se espera de nosotros. Saludar, decir, bueno, ganaron ustedes, los felicito, espero que trabajen por la democracia del país. Es lo que suele ocurrir en muchos procesos democráticos. Un poco difícil saludar a los dos candidatos que quedaron en carrera, además con la expresión que tú has mencionado, ¿no? Que trabajen por la democracia del país, cuando desde nuestro particular punto de vista, por lo menos una de esas candidatas, exactamente, ¿no? Representa más bien todo lo contrario, ¿no? La precarización, el debilitamiento de la democracia. Entonces, digamos, entiendo sí que hay en ciertos momentos gestos políticos que dar, pero hipocresía y cinismo de mi parte tampoco, Mario. Pero, digamos, la urbanidad no es sinónimo de hipocresía ni de cinismo, ¿no? Pero, repito, o sea, ¿qué otro gesto más se esperaba de nosotros que el de reconocer públicamente ¿Cómo podrían no reconocer, digamos? Por eso, entonces... Una cuestión aritmética, le sacan las cifras y no hay manera de dejar de reconocerlo. Lo reconocimos, en fin. Creo que eso es lo que nos correspondía en todo caso, ¿no? Respecto de lo que acabas de decir, que de las dos opciones hay una que... has utilizado precarizar, que precariza más la democracia. El discurso tuyo y del Frente Amplio en general ha sido: no vamos a apoyar a nadie porque los dos nos parecen muy distantes de nuestra posición, pero la segunda parte dice, sin embargo, la opción A es peor que la opción B. Entonces, parecería eso plantear un problema lógico, porque dice, bueno, ok, son distantes, pero uno es peor que el otro. ¿Qué cosas nos están diciendo? Que votemos por la opción B, que es menos precarizante que la A, ¿o no?
Lo que pasa, Mario, es que hay varios matices y escenarios, ¿no? El primero que se nos planteó fue si es que íbamos a apoyar, respaldar, avalar, hacer algún acuerdo con alguna de estas fuerzas políticas. Y nosotros hemos negado prontamente, y lo ratificamos ahora, no hay posibilidad de acuerdo, alianza, aval a ninguna de las dos, porque en ambos casos pregonan la continuidad de un modelo de desarrollo, entre comillas, que nosotros queremos cambiar profunda y radicalmente, porque desde nuestro punto de vista ese modelo precariza la democracia, ese modelo genera contaminación, depredación, pregona la flexibilización de los derechos laborales, ha mantenido e incluso hecho crecer la inseguridad y la corrupción, y ese modelo nosotros lo queremos cambiar, y para eso planteamos propuestas concretas en campaña electoral. Por eso no cabe posibilidad de alianza con ninguna de las dos fuerzas políticas. Pero ¿cómo se entiende este razonamiento? Son muy malos y son iguales, pero la verdad es que uno es más igual que el otro, porque no, lo que nos pasa, preocupa, Mario, más que salga Keiko a que salga PPK. Es el discurso que se entiende. Así es. Y se desprende de lo que ustedes... Así es, y hemos sido explícitos en señalarlo, Mario. Y creo que ahora más que nunca, puesto en evidencia el riesgo que significa para nuestro país el retorno del fujimorismo al gobierno y la amenaza que representa en términos de la restitución y despliegue de un narcoestado. Pero no van a llamar a votar por el otro candidato. Con todas sus letras. Lo que vamos a hacer es subrayar esa amenaza, Mario. Y creo que en eso hay que incidir un poco más, porque lo que se ha revelado en los últimos días, que en realidad ya era ampliamente conocido, es sumamente grave, Mario. ¿Te refieres a lo de Joaquín Ramírez? Así es, y creo que políticos, medios de comunicación democráticos tenemos que ser un poco más activos en recordar y denunciar los vínculos del fujimorismo con el narcotráfico, porque no son recientes ni aislados. Y para hacer un poquito de historia muy brevemente, si me permites, Mario. Claro. Desde un señor Montesinos, abogado de narcos, un señor Montesinos recibiendo cupos de parte del Vaticano, Demetrio Chávez Peña-Herrera, con conocimiento y anuencia del señor Fujimori, presidente en aquel momento, los 174 kilos de cocaína encontrados en el avión presidencial del señor Fujimori, luego los narcoaportes para las campañas sucesivas de la señora Fujimori, desde el 2006 con el aporte de la familia o la banda Oyuki, ¿verdad? El 2011 con el aporte del conocido internacionalmente narcotraficante Calle Quirós, creo que fueron 40.000 soles, hasta la denuncia de la Procuraduría y luego del Ministerio Público en el 2014 por lavado de activos al señor Ramírez, o sea, no ayer, ni antes de ayer, ni el domingo, sino en el 2014, son demasiados los vínculos entre el fujimorismo y el narcotráfico. Ah, y se me estaba olvidando, los más de 100 kilos o 100 kilos que se encontraron en el almacén de una empresa del señor Kenji Fujimori. ¿Y todo de la eso cual, no nos lleva a decir, bueno, entonces por necesidad vamos a optar por el B? Perdóname, Mario, y para terminar nada más, por favor, porque es algo que yo personalmente no había identificado, me acabo de enterar el día de ayer, que el gerente de ese almacén del señor Kenji Fujimori es el primo del señor Joaquín Ramírez. Entonces yo creo que son demasiadas coincidencias. Entonces sí estamos perfectamente conscientes de la amenaza grave que significa para nuestro país el posible retorno del fujimorismo al gobierno, y por eso estamos haciendo campaña activa contra esa posibilidad, porque desde nuestro punto de vista nuestra responsabilidad en este momento es cerrarle el paso a la posibilidad del retorno del fujimorismo al gobierno. ¿Cómo se le cierra el paso? Pero eso no significa, y es importante aclararlo, que vayamos a hacer un acuerdo o a avalar, por lo tanto, ¿pero van a llamar propuesta. a votar por la opción alternativa, por Peruanos por el Cambio? Hemos llamado ya a votar a nuestros simpatizantes. ¿Tú misma, por ejemplo, vas a votar por Peruanos por el Cambio? Nuestro voto y el sentido de nuestro voto va a ser contra el fujimorismo. Ahora, no me voy a detener aquí, Mario, en señalar cómo exactamente cada quien tiene que marcar en la cédula, porque tampoco creo que eso sea responsabilidad de un partido político. El ciudadano emitirá su voto de manera consciente. ¿Tú como ciudadana te animas a contarnos cómo vas a votar? Nosotros lo que queremos es aportar información para que el ciudadano pueda ejercer ese voto informado y consciente. El sentido de mi voto, Mario, lo diré eventualmente el día 5 de junio. Ajá, muy bien. Ahora, el planteamiento de ustedes, el Frente Amplio y de algunos otros candidatos, Acción Popular en alguna medida y también Democracia Directa, era, digamos, en contra del modelo económico.
y decían que un poco las otras candidaturas, empezando por Alan García, terminando por Keiko Fujimori, pasando por Pedro Pablo Kuczynski, expresaban matices de lo mismo. Es decir, daba la impresión de que estaban llevando el modelo económico a una especie de plebiscito. Bueno, fueron a las ánforas y los dos candidatos que obtuvieron las primeras mayorías estaban con el modelo económico. ¿Qué hacer con un resultado de esa naturaleza? Es decir, hicieron un postulado y la gente no los acompañó mayoritariamente con esa idea. Por varias razones, Mario. Ciertamente porque probablemente nuestro trabajo no fue suficiente, ¿no? Y ¿no puede ser que están de acuerdo, que saben lo que votan los peruanos? Continuar trabajando, sí. Probablemente porque no pudimos llegar a todos los sectores de la población como hubiéramos querido, probablemente porque sí, por supuesto, efectivamente, hay un sector de la población que demanda un cambio profundo, un nuevo modelo, para frasearlo también de esa manera, y otros que consideran que la situación debe seguir tal como está, pero lo importante, Mario, es que yo recuerdo previamente a la campaña electoral y a las elecciones propiamente dichas, en numerosas encuestas, la mayoría ciudadana, no recuerdo el porcentaje en este momento, me parece cercana al 60%, incluso más, sí. Más bien defendía la necesidad de un cambio profundo, de un cambio de modelo, ¿no? Sí, y claro, pero no podemos sustituir las elecciones por las encuestas. Pero a lo que voy es que probablemente nosotros no supimos llegar, ¿no?, a ese porcentaje ciudadano, no supimos convencerlos de que nosotros sí podíamos cambiar responsablemente, sí, pero también profundamente ese modelo para garantizar más igualdad de derechos, un Estado más moderno, más fuerte, más eficiente, y en esa línea seguiremos trabajando. Esa era la siguiente pregunta. Ese es el empeño que va a continuar, no solamente en la bancada, me imagino, sino también en el trabajo político del Frente Amplio. Hace un momento comentábamos fuera de cámaras sobre cuál va a ser tu futuro político, es decir, tú eres congresista todavía hasta el 28 de julio, pero luego tu trabajo político será fuera del Congreso. Tú tienes un cargo dentro del Frente Amplio, no dentro de tu partido, si tu partido está incorporado al Frente Amplio. ¿Tienes un cargo específico? Sí, Mario, solamente quería, sobre la pregunta anterior, sí, tampoco podemos negar que parte del resultado electoral final se explica por la campaña agresiva que hubo contra el Frente Amplio, en particular en los últimos días, de difamaciones y ataques de los más viles, incluido, ¿no?, la acusación de que teníamos vínculos con el terrorismo, ¿no es cierto? Entonces, eso creo que tampoco se puede negar, y ahí sí reconocemos autocríticamente que no tuvimos suficiente capacidad para contrarrestar con la verdad esos ataques y difamaciones. Ahora es indiscernible, ¿no?, cuántos votos se emitieron por esto y cuántos votos se emitieron por aquello. En realidad, se cuentan los votos y se toma la decisión. Sin embargo, Mario, es cierto que en los últimos días, mientras íbamos creciendo de manera constante, en los últimos días, en los 2, 3 últimos días, en el momento en el que arrecia con más fuerza esta contracampaña, es que de alguna manera se frena nuestra intención de voto, sobre todo en línea. ¿Tú pensaste en algún momento que pasabas a la segunda vuelta? Esa era la tendencia, había una gran posibilidad, y creo que no lo explica todo, ¿no?, pero sí creo que esta contracampaña también fue un factor que influyó bastante. Pero sobre tu siguiente pregunta, y yo te decía también fuera de cámaras que yo he asumido el compromiso de seguir trabajando por el fortalecimiento del Frente Amplio. ¿Desde qué posición? Yo soy parte del comité permanente, el comité político del Frente Amplio, que integramos 14 personas, ¿no?, provenientes de las distintas fuerzas políticas, sociales, sindicales que integran el Frente Amplio, y quienes estamos ahí, y yo en particular, vamos a seguir trabajando para fortalecerlo, porque hemos asumido una enorme responsabilidad de cara a la ciudadanía. Si entiendo bien, una de 14 integrantes de este cuerpo. Somos 14, de manera particular, y eso lo validaremos, digamos, en el Congreso Nacional que vamos a tener en agosto próximo. Me gustaría trabajar de manera estrecha con la bancada, pero también, como lo estaba haciendo en las últimas semanas, recorriendo el país, fortaleciendo nuestras bases, convocando a más ciudadanos a que se integren al Frente Amplio. Pero ejerciendo un liderazgo especial en la medida en que ha sido la candidata presidencial, y que probablemente hay expectativas en ese mismo sentido, no sé si tuyas, pero de